¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están ustedes? Tengan muy buena mañana. ¿Cómo está Wilfredo? ¿Qué tal Tatiana? ¿Cómo está Sandy? Hola Sebastián. ¿Cómo está Malena? Hola Yulisa. ¿Qué tal Milagros? ¿Cómo le va Mateo? Hola Ana Paola. ¿Cómo está Aileen? ¿Qué tal Miguel? Hola Camila. ¿Cómo está Claudia? Hola Dialú. ¿Cómo está Rodrigo? Buen día Lilla. ¿Qué tal Ariana? Hola Guianela. ¿Cómo está Clever? Buen día con todos. ¿Ya? A ver, jóvenes, vamos a dar inicio, ¿cómo está Angelo? De una vez a nuestra sesión correspondiente. Somos más de 100 conectados, ¿tá? En forma general. Buen día con todos, ¿ya? ¿Cómo está Tanya? ¿Qué tal Milagros? Vamos a comenzar. Para hoy te mandé a estudiar un tema cortito, que era monarquía romana, ¿no? Tema chiquito. Y te dejé las PPTs de Grecia 2 para que las estudies, ¿no? Silo de Pericles, ¿ya? ¿Cómo está Nils? ¿Qué tal Adriana? Pero vamos a, como siempre, profundizar, desarrollar, ampliar, ¿no? Donde nos quedamos, continuamos, ¿no? Entonces, nos quedamos haciendo la introducción del mundo griego. Vamos a explicar el desarrollo de Esparta a Atenas, para luego irnos a las guerras médicas y luego al siglo de Pericles. Y hacemos una introducción al mundo romano, ¿ya? Entonces, confirma, por favor, si se ve la PPT. Sí se ve. Listo. Comenzamos entonces. Nosotros ya sabemos que las dos principales metrópolis de Grecia fueron pues Esparta y Atenas. Tienes aquí un pequeño cuadro que resume lo que debes conocer de Esparta, ¿no? Hay cositas que nosotros ya hemos explicado la semana pasada usando el mapa. Bueno, esas cositas ahora están en este cuadro comparativo. Por ejemplo, ¿no? Yo te expliqué que los Balcanes se dividían en dos regiones, la península del Peloponeso y la península Ática. Te había explicado que la península Ática corresponde a Atenas. Entonces el Peloponeso corresponde a Esparta. Ahí está. ¿Ya? Los espartanos estaban a orillas de un río conocido como el río Eurotas. Profe, ¿es verdad que a los espartanos los mataban ahogados en el río Eurotas? Sí, pero de eso voy a hablar después. Tranquilo, tranquilo, con calma, con calma. Eso lo veo en la parte de cultura, educación. Estamos acá en la ubicación geográfica. Entonces, deducimos que los espartanos tienen base agraria, claro, ya que están en un valle, pues. El valle o región de la Lacedemonia, o también conocido como Laconia, ¿ya? Entonces, cuando hagas filosofía, te van a explicar una obra famosa, República de Lacedemonios. Habla de los espartanos, pues. Ellos son lacedemonios, porque están en esa región. Su economía agraria permite visualizar tres cultivos que son la llamada tríada mediterránea. O sea, en la zona del Mediterráneo se cultivan estos elementos conocidos como el trigo, el olivo y la vid. Si usted recuerda sus clases de historia del Perú, los españoles, cuando invaden América o conquisten América, según la percepción que tengas del proceso, ¿no? Van a traer estos cultivos, pues, ¿no? El olivo y la vid, ¿no? Así es. Entonces, automáticamente vamos deduciendo que la clase alta, la clase dominante en Esparta, tendrán que ser dueños de tierras de cultivo, pues, ¿no? Los espartanos o espartiatas eran latifundistas. ¿Cómo está María?
eran terratenientes. Deduces por lógica entonces que la fuerza laboral, o sea, los ilotas, que son los esclavos, pues trabajan la tierra, ¿no? Porque eso hemos explicado, ¿no? La clase dominante, dueño de los medios de producción, la clase dominada, fuerza laboral. Usted sabe que el antecedente del mundo griego, la fase G, llegó a su fin tras la invasión de los dorios, que tenían como ventaja el uso militar del hierro. Ahí está. Los dorios introducen el hierro. Ellos derrotan a los micénicos, también conocidos como aqueos. Entonces, de la descendencia de los dorios vencedores, surgirán los espartanos, la clase dominante. Mientras que de la descendencia de los aqueos conquistados, surgirán pues los ilotas, los esclavos. Profe, ¿cómo ha armado el cuadrito rapidito, no? Con la información lo ha hilvanado rápidamente. Claro, recuerda que la idea de la información no es memorizarla, es entenderla, no memorizarla. Profe, ¿cómo explica el origen de los periecos? Muy buena pregunta. Los periecos eran personas que llegan tardíamente, o sea, posterior a la fundación de Roma. Entonces, les permitieron vivir alrededor de la ciudad. Viven al perímetro del nombre de periecos. Por eso los periecos son extranjeros. Ya, profe, bacán. Ahora, un ratito vamos a saltar la parte política, luego te explico ahorita, tranquilo, para pasar a esta parte cultural. Los espartanos presentan una aristocracia de tipo militar. ¿Qué significa eso? Que su nobleza se dedica a la guerra. ¿Ya? Esos son los espartanos. Ahora, lógicamente, como todo estado militarista, su dios tendrá que estar orientado a la guerra. Así como te acuerdas en Mesopotamia, Asur, dios de la guerra de los asirios, lo mismo pasará en Esparta. Tendrás a Ares, el dios de la guerra. Es común que los postulantes en esta parte de la explicación me repliquen y me digan, profesor, ¿no es Marte? A mí me han enseñado que Marte es el dios de la guerra, profesor. Sí, Marte es el dios de la guerra. Es correcto. Pero recuerda que Marte es la versión latina de Ares. Es decir, cuando los romanos conquisten Macedonia, así es Claudia, Macedonia había conquistado Grecia. Y es así como el conocimiento de la cultura griega llega hacia Roma. Entonces van a orar a Ares, pero con su nombre en latín, o sea, en romano, pues. Ares es Marte en Roma. Ah. Es por esa razón que los 29 de julio, ¿no? En la época de fiestas patrias, hay un desfile en la parada militar en la Avenida Brasil, que ahora no hubo por el tema de la pandemia, ¿no? En el famoso campo de Marte, o sea, campo de la guerra. Bacán, profe, ya entendí. La educación espartana era muy rígida. Comenzaba a los 7 años, previo examen físico. Al nacer, se hacía un análisis del aspecto físico del espartano nacido. Si nacías débil o con algún defecto físico, en Esparta en aquella época te eliminaban de dos formas. O te arrojaban del monte Taigeto, no le he colocado por las puras, ahí está, o te ahogaban en el río Eurotas. Yo sé lo que usted de repente está pensando en este momento. Usted se estará escandalizando diciendo, ¿cómo es posible, profesor? Malditos los espartanos que asesinan niños, profesor. Eso no se hace, el derecho a la vida, etcétera, 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 etcétera. Jóvenes, recuerden, siempre es muy importante cuando se analiza un hecho histórico estar en el contexto específico del hecho.
No hay que caer en un error muy usual, que es el anacronismo. ¿Qué cosa es anacronismo? Analizar un hecho fuera de su contexto histórico. Seguramente muchos, mi estimado Rodrigo, y nosotros, me incluyo, ¿no? Hubiéramos sido exterminados si hubiéramos nacido en época espartana, ¿no? Sobre todo ahora, con mi sobrepeso, por el tiempo de pandemia. Antes era fitness, la pandemia le quitó el carácter fitness a este cuerpo caribeño. Así es. Pero en su momento estaba figurita. Bueno, ahora, escúcheme con atención. Tú sabes que la historia tiene que analizarse, tiene que buscarse el porqué de las cosas. Entonces te voy a hacer una pregunta bastante simple y luego voy a desarrollar esta idea que de repente ha escandalizado a muchos, pero en el chat no lo manifiestan. Pregunta, ¿qué forma de gobierno había en Esparta, muchachos? ¿Qué forma de gobierno había en Esparta? Hace unos minutos lo mencioné. Una aristocracia de tipo militar. Gracias, Clever. 120 conectados y solamente una respuesta. Una aristocracia de tipo militar. Profe, ¿y eso qué tiene que ver con que maten niños? Voy a explicarte. Los únicos que pueden dirigir la guerra en Esparta son los espartanos, la nobleza aristocrática. A cada espartano se le entrega cierta cantidad de tierras de cultivo y cierta cantidad de esclavos, o sea, hilotas, para que trabajen dichas tierras. Por eso los espartanos le llaman los homois, los iguales, porque reciben lo mismo. Entonces voy a hacer un ejemplo, por favor, no te me vayas a resentir. Un ejemplo nada más. Yo no te conozco, es una generalización. No veas a creer que quiero maltratarte psicológicamente o te quiero bullear. No, 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 no. ¿Ah? Un ejemplo nada más. No te sientas mal. Imaginemos que usted pesa 50 kilos mojado. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿usted contribuiría con el desarrollo de la defensa del Estado militarista de Esparta con esa condición física? Si pesa 50 kilos mojado, no. Para los intereses espartanos. Entonces, darte tierras a ti, mi estimada María, cuando digo 50 kilos mojados es una manera sarcástica de decir que son flaquitos y no tienen una gran envergadura física, ¿no? Obviamente para una lady que quiere mantenerse light, 50 kilos, ¿no? Es para algunos sobrepeso, ¿no? Pero en verdad es delgado, ¿no? Se entiende, obviamente, ¿no? Lo que estoy tratando de querer de insinuar. Ya, bueno, volviendo a lo nuestro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pasa lo siguiente. Evitamos desperdiciar esclavos contigo, evitamos desperdiciar tierras contigo y te eliminamos. Y dejamos vivo, ¿correcto? Dejamos vivo a la gente con gran porte físico que tenga pues la capacidad de soportar las exigencias de la educación militarista espartana y que luego contribuya con la defensa del Estado espartano. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Se entendió, muchachos?
Ok, ok. Entonces, ya está explicado todo el tema de Esparta. Solamente faltaría analizar Tanya, escúchame. Recuerde que la condición de esclavo socialmente en Esparta es aquel prisionero de guerra que carece de derechos. Los espartiatas son parte de los nobles, de la aristocracia. No están en el sector social de rango de esclavo. ¿Listo? Corresponden a otro sector social. Recuerde, si damos un clic acá, los ilotas están aquí y los espartanos están acá. Un espartano tiene derechos, acceso al poder, y los ilotas carecen de derecho. Entonces, justamente para evitar que este descendiente débil físicamente tenga esos privilegios, es que justamente se le elimina. ¿Me dejo entender, Tamya? Listo. Muy bien, creo que ya con el triángulo quedó claro. Ahora, vamos a explicar cómo funciona, de nada, mi estimada Tania, el Estado espartano. Vamos a explicar cómo funciona el Estado espartano. Esparta tenía dos reyes. A esos dos reyes se le conocía como la diarquía. Ojo, diarquía, no monarquía dual como figura en algunos libros. No, no, no. Diarquía. Profe, ¿qué diferencia hay entre una monarquía dual y una diarquía? En una monarquía dual hay un individuo con dos poderes. Monarquía dual. Mon es uno, Kratos poder. En una diarquía hay dos personas que tienen dos poderes diferentes. Ya, profe, bacán. ¿Y qué poderes tenían los reyes, profe? Bueno, uno se encargaba de organización del culto, es decir, uno se encargaba de las cuestiones religiosas. Mientras que otro, efectivamente, Ana Paola, es correcto, justamente lo que venía explicando, el otro dirige el ejército, por tanto, tiene funciones de corte militar, de corte militar, ¿ya? Pero mi estimada Ana Paola, no vaya a creer que el rey era la máxima autoridad en Esparta. ¿Qué, profe? No, no. ¿Por qué, profe? Porque ellos eran controlados, supervisados, fiscalizados por unos señores llamados los éforos. Así es, Ana Paola. Ahí está. Los éforos eran 5 magistrados que eran conocidos como los supervisores del Estado. ¿Ya? Profe, entonces el éforo es el más bravo, profe. Quien era más bravo que el éforo eran los miembros de la Jerusía. La Jerusía incluso nombraba a los éforos. La Jerusía era un consejo de 28 ancianos. Así es, mi estimada Vania. Un consejo de 28 ancianos. Según las leyendas de la época, esos 28 eran descendencia del gran Heracles, ¿no? Un héroe mítico de los espartanos, que algunos le llaman pues Hércules, ¿no? ¿Y qué hacía la Jerusía? La Jerusía elaboraba leyes. Tenga usted cuidado. ¿Por qué, profesor? Porque una cosa es elaborarlas, otra cosa es votarlas y otra cosa es aprobarlas. Profe, ¿por qué votarían una ley, profe? No me refiero como votar de echar, no, me refiero a votar de someter a votación. Allá. Entonces, quien sometía a votación las leyes
elaboradas por la Jerusía era la apellia. La apellia. ¿Quiénes conformaban la apellia? Todos los homois, o sea, los espartanos, mayores de 30. Mi estimado Clever, podría hacer esa analogía, pero tenga usted mucho cuidado. ¿Por qué, profe? A ver, no corresponde al tema en estos momentos, vamos a verlo mucho tiempo después, pero para evitar caer en errores, de una vez hago la aclaración. Cuando hagamos siglo XVIII, mi estimado Clever, veremos el tema de ilustración. Y cuando hagamos ilustración, que ya hemos llevado con el básico, ¿no? Vamos a ver a Montesquieu. Y cuando hagamos Montesquieu, vamos a ver un libro llamado El Espíritu de las Leyes. Y cuando hagamos el Espíritu de las Leyes, vamos a ver la separación de poderes del Estado. Entonces, esa idea de ejecutivo, legislativo, judicial, recién va a aparecer en el siglo XVIII. Clever, el primer estado que tuvo separación de poderes fueron los Estados Unidos de Norteamérica. Ahí recién aparece el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, tal como lo conocemos nosotros. Profe, yo ya sé, solamente estaba haciendo una pequeña analogía, profe. No es para que se moleste, profe, jamás. Yo no me estoy molestando en absoluto, para nada. Más bien siempre agradezco las intervenciones porque eso nutre la explicación de la clase. Solamente hago una observación, porque es muy probable que muchos de ustedes hayan encontrado en internet o de repente en algunos libros de algunas academias que la jerusía es el poder legislativo. Por ejemplo, profe, ¿cómo adivinó? Es que la jerusía elabora leyes. Entonces sería el poder legislativo. Y en la actualidad, quien hace leyes es el Congreso. Entonces el alumno asocia y dice, ah, ya, jerusía, Congreso, como la intervención de Clever, ¿no? Pero ¿cuál es el problema, mi estimado Clever? Que la APEL ya vota leyes. Por lo tanto, también tiene funciones legislativas. Y entonces, ¿cuál sería el Congreso? Ah, ¿verdad, profe, no? Los éforos aplican leyes. Oh, profe, ya me mareó ya. ¿Qué te acabo de explicar? Que en esta época no hay separación de poderes. Si usted profundiza en sus lecturas, va a encontrar que los éforos administran justicia. O sea, entre comillas, sería poder judicial. Pero fiscaliza al gobierno. O sea, sería poder ejecutivo. ¿Por qué? Porque no hay separación de poderes. Por eso tiene múltiples funciones. Hello. No, mi estimado Carlos, en ningún momento he dicho eso. Estoy diciendo que los únicos que pueden hacer leyes son la jerusía. ¿En qué momento, mi estimado Carlos, he dicho que varios miembros pueden hacer leyes? Lo que yo he dicho es que la peria tiene que ver con el tema de leyes en cuanto a su votación y que los éforos tienen que ver con leyes en cuanto a su aplicación. En ningún momento he dicho que ellos elaboran leyes. Los únicos que elaboran leyes son la jerusía. ¿Estamos, Carlos? Ok, Carlos, listo. Continuamos. Continuamos. Los éforos controlan el Estado y también administran justicia. También es correcto, es lo que he mencionado. Así es. Bueno, afortunadamente para ti hay dos cositas importantes. ¿Cuál, profe? Número uno, eso nunca lo han preguntado en examen de admisión. ¿Ya? Número uno. Y número dos, gracias a la virtualidad, todo lo que he explicado se puede mostrar en un diagrama que usted ya lo tiene en su respectivo archivo, ¿no? Ahí están los reyes,
que eran dos, uno manejaba el ejército, el otro la religión, su poder es vitalicio. No, Franz, es incorrecto. La apella es quien aprueba las leyes. La jerusía de ninguna forma puede aprobar las leyes. Su función exclusiva es de elaboración de leyes. Y eso no lo digo yo, mi estimado Franz, eso lo dice Tucídides en su libro Historia de las Guerras del Peloponeso, que es la principal fuente para poder estudiar a los espartanos. ¿Sí? Cuando la jerusía elabora una ley, lo que hace la jerusía es enviársela a la apella para que ésta someta a votación y pueda aprobar la ley. Si la ley no se aprueba, la apella reenvía la ley a la jerusía para su modificación. Los únicos que pueden modificar y elaborar leyes es la jerusía. Y los únicos que pueden aprobarla son los miembros de la apella. ¿Estamos, mi estimado Franz? Por eso es muy importante, muchachos, que cuando ustedes hagan sus lecturas, hagan sus resúmenes, investigaciones y demás, siempre deben conocer la fuente, o sea, de dónde saco esa información, quién lo planteó, quién lo dijo, porque lastimosamente ahora en la actualidad, con todo lo que es las redes virtuales, hay un montón de información, pero recuerde que en las redes es una fuente abierta, o sea, cualquiera puede elaborar cualquier PPT y colgarlo, por ejemplo, en las redes. ¿Me dejo entender, mi estimado Franz? Entonces hay que tener bastante cuidado cuando uno, Aarón, ahora que llegue a Atenas, le voy a explicar qué es la democracia y la diferencia con la aristocracia. ¿Ya? Ahora que haga Atenas, le voy a explicar la diferencia, porque si me pongo a explicar la democracia, vamos a cortar la secuencia y la explicación. ¿Sí, Aarón? Listo. Entonces, muchachos, ¿hasta ahí todo claro para continuar? Ok. Entonces le decía, ahí están los éforos que vigilan a los reyes, ¿ya? Y ahí está el consejo de ancianos que se encargaba de la elaboración de las leyes, ¿ya? Y los miembros de la pelia que votaban las leyes. Ahí está. Ya todo lo que hemos explicado, ¿ya? Ahora vamos a hablar, ya hemos explicado un poquito la educación espartana, que vamos a retomarlo ahora cuando hagamos guerras médicas, el tema de la agoge. ¿Qué es la agoge? La iniciación de la vida militar de un niño espartano, ¿ya? Ahora vamos con el tema de Atenas. Entonces Atenas se encuentra ubicada en la península ática, ¿no? Mientras Esparta fue fundada por los dorios, Atenas fue fundada por los jonios. Por lo tanto, los atenienses serán descendientes de los jonios. Los jonios van a vencer a los aqueos. Como ventaja militar, tenían el uso del hierro. Entonces, los aqueos vencidos por los jonios serán sometidos a doulius, o sea, esclavos. Y los que vengan luego de la fundación de Atenas, se les permite vivir alrededor. ¿Quiénes son? Los metecos, que son extranjeros, que se dedican a actividades comerciales. Los atenienses tienen el río Céfiso y gracias a ello desarrollan un cultivo de cereales, al igual que los espartanos. Pero por su posición privilegiada en el Ática, que está cerca al Egeo, o sea, el Mediterráneo oriental, es que impulsan, además de la agricultura, un comercio marítimo. Es más, la principal actividad económica de Atenas es el comercio marítimo. Los atenienses serán la cuna del conocimiento. Es por eso que su diosa principal es Atenea, diosa de la sabiduría, cuyo nombre latín en Roma es Minerva. Minerva. Profe, ¿a qué se refiere cuando usted dice que la educación de Atenas es holística? La palabra holística viene del término holón,
Olón significa unidad. La educación espartana era una educación que privilegiaba el aspecto físico. En cambio, el ateniense integraba tanto el aspecto físico como el aspecto intelectual. Por eso decimos que es una educación holística, o sea, integral. De ahí nace la famosa frase, mente sana en cuerpo sano. Mente sana en cuerpo sano. Ahora, el tema del gobierno, el tema de la política de Atenas es muy diferente al tema espartano. Esparta tuvo una estructura rígida, estática. Siempre hubo 2 reyes, 5 magistrados, 28 ancianos y la pelya. Y sus funciones siempre fueron las mismas. Eso nunca varió. En Atenas no va a ser así. Por eso te elaboré este cuadro donde está detallado la evolución política e histórica de Atenas. Entonces Atenas comienza siendo una monarquía, luego una aristocracia, luego una timocracia, luego una tiranía y finalmente una democracia. Entonces desde ya le voy diciendo al joven que me consultó diferencia entre aristocracia y democracia. Con solamente ver los títulos y subtítulos te vas dando cuenta que no es lo mismo. No es lo mismo. Ya le explicaremos en qué se diferencia. Entonces, la monarquía, mono, uno, kratos, poder, implica el poder de una persona. Y a esa persona se le llama rey o monarca, ¿no? Mono, uno, kratos, poder, un monarca, un rey. En el caso de Grecia, a los monarcas se les conocía bajo el cargo de basileus. Si me quieres, para que sea una analogía, para que sea más fácil de entender, la clase dominante y gobernante en Egipto, ¿cómo se llamaba? Faraones. Era como su monarca, pues, si lo quieres ver de esa manera. En el caso de Tahuantinsuyo, la máxima autoridad, el gobernante, ¿quién era? El Inca. El Inca era como nuestro monarca, pues, ¿no? Si lo quieres ver de esa manera. Entonces, en Grecia, el monarca era ¿quién? El basileus. Ese era el cargo, el basileus. Pero, al igual que los espartanos, los reyes eran honoríficos, porque detrás de los reyes estaba el aerópago. ¿Qué era el aerópago? El consejo de Eupátridas. ¿Y qué significa Eupátrida? Nacido de buen padre. Si retrocedemos, los Eupátridas son los atenienses. Ellos son la clase dominante. Ah, ya. Entonces, voy a hacer una pregunta que yo sé que es ofensiva, pero solamente para verificar si se va entendiendo la explicación. Muchachos, ¿en la aristocracia hay rey? Te pregunto, ¿en la aristocracia hay rey? Obviamente que no. En la aristocracia no hay rey. Pero, escúcheme, mi estimada Alexa, pero alguien debe reemplazar al rey. Entonces dime, ¿qué figura política está en la aristocracia que no estuvo en la monarquía? Mira el gráfico y dime, ¿quién que está en la aristocracia no estuvo en la monarquía? Qué difícil, qué difícil. Gracias, Milagros, el arconte, el arconte. Todavía no he explicado nada, mi estimada Lía, recién voy a explicar, recién voy a explicar. Solamente pregunté, en la aristocracia, usted ve aerópago, Basilio Arconte. La pregunta era, ¿qué órgano de la aristocracia
no estuvo presente en la monarquía. El que no se repite, pues, ¿no? Obvio, el arconte, simplemente eso nada más. Recién voy a explicar. Entonces, los arcontes reemplazan a los reyes. El arconte va a ser el jefe político durante la aristocracia de Atenas. Pero el arconte, para variar de costa, seguirá siendo controlado por el Consejo de Nobles, por el Consejo de Eupátridas. ¿Y ellos qué controlaban? El aerópago. Por eso me preguntas, ¿qué es una aristocracia? Ya lo explicamos, es un gobierno de nobles. Eso es una aristocracia. ¿Y qué es un noble? Una persona que basa su poder en el linaje, en la ascendencia. Por eso la palabra eupatria significa nacido de buen padre. Hasta ahí, ¿estamos todos claros? Ok, vamos a continuar. Ahora, con el dato que te voy a dar, sale todo el cuadro. Ya, con el dato que te voy a dar, sale todo el cuadro. Si nosotros recordamos, la Grecia, la etapa griega, tiene 4 subperiodos: oscuro, arcaico, clásico y helenístico. Entonces, mientras Grecia vivía la época oscura, Atenas pasaba por su monarquía. Muchachos, sentido común entonces. Cuando Atenas es una aristocracia, ¿qué etapa está viviendo el mundo griego? ¿Qué le sigue al oscuro? La Grecia arcaica. Muchas gracias, Claudia. La Grecia arcaica. Y si nosotros retrocedemos a la Grecia arcaica que ya hemos explicado en cuadros pasados, lo más importante en la Grecia arcaica, ¿qué cosa es? La colonización del Mediterráneo, que viene a misión una vez nomás te expliqué. Entonces, ¿eso qué significa? Que hay una difusión, así es Alejandra, excelente, gracias por tu aporte, que hay una difusión del comercio. Entonces, yo quiero que uses el sentido común, por favor. Muchachos, si hay una difusión del comercio, entonces se entiende que hay un sector social que se empieza a enriquecer producto de ese comercio. ¿Me dejo entender? Y hay otro sector social que controla el poder, que son los nobles. Es decir, en otras palabras, tengo un sector que ya está en el poder, los nobles, y otro sector emergente que va a aspirar al poder y que aún no lo tiene, que son los comerciantes. ¿Me dejo entender, jóvenes? Ok. Pregunta ofensiva. Pregunta ofensiva. ¿Cuál es el elemento que usa el Estado para poner orden y evitar conflictos sociales? ¿Cuál es el elemento que usan los gobiernos para evitar un caos, un desorden y controlar a la acción de los ciudadanos y la población? Pues las leyes. Correcto, Alía. Ahora entiendes
¿por qué Dracón? Ahora entiendes por qué Dracón recopiló leyes. Y nosotros ya sabemos cómo se le llama a la recopilación de leyes. Código. Y ya sabemos que los códigos llevan el nombre de quien lo manda a hacer, así como trabajamos en Mesopotamia, la recopilación de leyes de Hammurabi, código de Hammurabi. Así como trabajaremos en la Edad Media la recopilación de leyes que haga Justiniano en Bizancio, código de Justiniano. Aquí esta recopilación la hizo ¿quién? Dracón. Qué difícil. ¿Cómo se llama la obra? Código de Dracón. ¿Estamos todos ahí? Entonces, no nos debe sorprender que el siguiente periodo sea la timocracia. ¿Por qué? Porque la timocracia se entiende como el gobierno de ricos. ¿Quiénes se han enriquecido por la fundación de colonias en el Mediterráneo? Pues los comerciantes. Estos comerciantes presionan al gobierno hasta llegar a controlar el Estado. Solón era un comerciante. Por eso las reformas que hace Solón apuntan a beneficiar a dicho sector social. Por eso él aplicó la timocracia. ¿Y qué es la timocracia? La división de clases en base a la fortuna. Gobierno de ricos. ¿Estamos jóvenes? Entonces, quiero que razones conmigo y me respondas esta pregunta bastante sencilla. Si ahora son los ricos los que han llegado al poder, ¿qué sector social se ha perjudicado? ¿Qué sector social ahora pierde influencia? Los nobles. Muchas gracias, Tanya. Los nobles han perdido influencia. Los nobles han perdido poder. La palabra oligarquía, mi estimada Tanya, significa oligo, pocos, kratos, poder. El poder de pocos. Si lo comparas con la monarquía donde gobernaba uno, algunos hablan de una oligarquía comercial en la época timocrática, mi estimada Tanya. Ahora, cuidado, mi estimada Alilla, porque en el Perú hubo una época en el siglo XX llamada la República Aristocrática, y nos gobernaba una oligarquía que era de origen aristocrático. Por lo tanto, la palabra oligarquía, mi estimada, tiene que ver con una cuestión etimológica de número de personas en el acceso al poder y no tanto en su origen. Me dejo tener al día porque los nobles también eran pocos. Los nobles representaban una oligarquía aristocrática. En este caso, la timocracia representa una oligarquía comercial. ¿Estamos? Ahora, muchachos, entonces por lógica, ¿qué órgano de poder va a perder influencia? ¿Qué órgano de poder va a perder influencia? Sector de poder, mi estimado Clever. Eupatria es el sector social, no es un órgano de poder.
que controlaban los eupátridas. Está en el gráfico. Así están ya. La aristocracia es la forma de gobierno, jóvenes. Estoy explicando que aristocracia es una forma de gobierno. Estoy preguntando órgano de poder. ¿Qué órgano de poder controlaban los nobles? Está literal en el gráfico. Franz, ahí está claramente. Ah, ya. Me refiero, Franz, cuando digo control me refiero al tema de como miembro. Ya entendí por qué me responden arconte. Yo les expliqué que el areópago controlan al arconte. Me refería a quienes conforman los eupátridas. ¿Qué conforman los eupátridas? Está bien claro ahí, mira. Gracias, Alejandra. El aerópago. Milagros, he explicado que no usamos los términos poder judicial en aquella época porque no hay separación de poderes, mi estimada. Ya, respuesta, el aerópago. El aerópago, ahí está bien claro, dice Consejo de Eupátridas. Ahí está. En las dos primeras etapas, el órgano más poderoso, el aerópago. Ahora ya no. Es por esa razón que Solón creó nuevos organismos de poder. ¿Cuáles fueron esos nuevos organismos de poder? La bulé, la eclesía. ¿Qué era la eclesía? Era la Asamblea Popular de Atenas. Profe, como la Pelia de Esparta. Ojo, recuerda que cada polis es autónoma. Entonces, en Esparta su asamblea se llama Apelia. En Atenas su asamblea se llama Eclesía. Ah. Solón creó la Bulé que tenía 400 miembros. Bulé o Consejo de los 400. ¿Qué hacía la Bulé? Elaboraba leyes que eran aprobadas por la Eclesía. Y para administrar justicia, que estaba el Tribunal de los Eliastas. Esta pregunta, muchos chicos me fallan siempre. Jóvenes, ¿en la timocracia hay o no hay aerópago? ¿En la timocracia hay o no hay aerópago? ¿Mm? A ver, veo muchos que tienen problemas de atención. Veo muchos que tienen problemas de atención. Yo te he dicho que el aerópago desaparece o pierde influencia. Yo te he dicho que el aerópago desaparece o pierde poder. Ah, entonces, si pierde influencia, ¿hay o no hay aerópago entonces en la timocracia? ¿Te das cuenta? Entonces, es una pregunta difícil. Por eso hay que prestar atención a lo que estamos trabajando. Lo que pasa es que la gente mira ahí, no encuentra aerópago. Ah, no hay entonces, profe. Claro que hay, claro que hay. Solo que pierde influencia, pues. Ya no es el órgano poderoso que era en la monarquía o en la aristocracia. Sigue habiendo, pero con poder reducido. ¿De qué se va a encargar el aerópago en la timocracia? De administrar justicia. Sí, sí, yo sé qué está pensando usted. Usted va a decir, el profe se ha equivocado, porque acá me ha colocado y me explicó que la justicia lo administra en el Tribunal de los Eliastas. Tanya, no sé si me está siguiendo la pantalla, mi estimada Tanya. Ahí está claramente, elaboración de leyes, la bulé, mi estimada Tanya. Está escrito. En todo caso, le remarco ahí está el puntero señalando la respuesta a su pregunta. Ya, volviendo a lo nuestro, les decía. Entonces, muchachos, lo que ocurre es que hay dos órganos de justicia.
el tribunal de los Heliastas y ahora el Areópago. ¿En qué se diferencian? Que el tribunal de los Heliastas va a ser un tribunal para delitos menores y el Areópago se va a quedar manejando los delitos mayores, ¿correcto, Ana Paola? Como por ejemplo, delitos religiosos o venganzas de sangre. Muchachos, ¿usted recuerda a ese gran filósofo que llegó a ser obligado a beber cicuta, famoso por no haber escrito ninguna obra, pero por ser el maestro de Platón? Sócrates. Gracias, Mateo. Sócrates. Ahora, ¿por qué te menciona Sócrates? En su momento, el Areópago va a enjuiciar a Sócrates y lo va a condenar a beber cicuta, que era un veneno muy poderoso en la época. ¿Qué? ¿El gran filósofo Sócrates fue obligado a suicidarse, profesor? ¿Después de un juicio? Sí. No entiendo, profe. ¿Y de qué lo podrían acusar? De corromper a la juventud. ¿Qué? Oh, profe, usted está bromeando, ¿no? ¿Cómo que eso? No, 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 no me malentiendas. Cuando hablo de corrupción de menores, no es lo que te estás imaginando. No, 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 no. Lo que pasa es que Sócrates, al ser filósofo, a la gente le enseña a reflexionar, le enseña a pensar. Y las personas que reflexionan, y las personas que piensan, y las personas que tienen un espíritu crítico, las personas que son racionales, las que cuestionan las cosas, son un peligro para la gente con poder. Así es, mi estimada Lilla. Esa es la razón de por qué en la actualidad, en 200 años de república, no haya habido gobiernos trascendentales que se hayan preocupado por la educación pública. Si cuento con los dedos de mi mano, en 200 años de república, son muy contados los presidentes que han intentado hacer algo por la educación. Así es, mi estimada Lía. Y eso justamente le afecta a usted. ¿Cómo así, profesor? Porque la mala educación pública no te permite acceder a un nivel superior de educación. Por eso tienes que venir para nivelarte a una educación preuniversitaria, que es particular y genera un costo, obviamente, y que no todos pueden acceder. ¿Se dan cuenta? Mm, ya entendí, profe. Por eso siempre les digo a ustedes, ya que están estudiando y ahora más en tiempo de crisis, aprovechen el esfuerzo que sus padres realizan para que usted pueda recibir una educación de calidad y pueda resolver satisfactoriamente el examen de admisión y pueda recibir una educación universitaria que le permita ser profesional y ganarse la vida, pues, más adelante. Así es. Y bueno, yo estoy bastante contento con este salón porque a pesar de ser más de 100, sus notas son de regular para arriba. Ya hay bastante respuesta en el sentido de la participación, ¿sí? Es uno de los mejores salones eh, que tengo yo en el nivel intermedio. Sigo totalmente agradecido con ustedes, ¿no? El esfuerzo para que ustedes puedan aprender de la mejor manera posible el curso, ¿no? Sí, son un buen grupo, muchachos, así es. Bueno, vamos a continuar. En literatura, es probable que usted le hayan enseñado una obra conocida como la Orestiada. ¿La Orestiada? ¿Qué tiene que ver eso con la clase, profe? Orestes, según esa obra, mató a su madre para vengar la muerte de su padre, ¿no? Si mi memoria no me falla, he llevado literatura hace 20 años, yo cuando era alumno como tú. La mamá se llamó Clitemnestra y había matado a su esposo que era Agamenón. Ahora, ¿por qué te comento esto? Porque justamente se le hace un juicio a Orestes
Y como es un delito de sangre, porque ha matado a su madre, ¿no? ¿Quién lo enjuicia? El areópago. Como te decía, el areópago, en la época de la timocracia, es el máximo tribunal de justicia. Y los celiastas pasan a ser un tribunal menor, un tribunal popular. ¿Se entiende, muchachos? Vamos a continuar. Vamos a continuar con la explicación. ¿Cómo Pisístrato llega al poder? Pisístrato llega al poder dándole un golpe de estado a Solón. En Atenas, cuando llegas al poder por la fuerza, a eso se le llama tiranía. Por eso, el periodo que le sigue la timocracia es la época tiránica. Se le llama tiranías a los gobiernos ilegales. Ahora, escúchame por favor. Siempre ubícate en la época. Siempre ubícate en la época. ¿Ya? Porque luego el chico me empieza a preguntar por el dictador, y el dictador es un concepto que aparece en Roma República, por ejemplo. Y luego quieren preguntarme por Hitler, por ejemplo, y entonces la gente empieza a perderse con el tiempo porque quiere meter el concepto a diferentes sociedades en diferentes épocas históricas. Entonces, tienes que tener cuidado y restringir el concepto al tema que estamos trabajando. Entonces, en Grecia, ¿qué es un tirano? Alguien que llega al poder por la fuerza. Tiranía, gobierno ilegal. Las personas normalmente asocian la tiranía con gobiernos negativos, en el sentido pues que son autoritarios, represivos, etcétera, etcétera, etcétera. Ten cuidado. ¿Por qué, profe? Porque esta tiranía hecha por el gran Pisístrato fue una tiranía que benefició a la población campesina, dándole tierras. A eso se le conoce como reforma agraria. Pero, escúchame con atención, Pisístrato hizo esta medida no porque el pueblo le interese, sino porque quiso usar al pueblo para mantenerse en el poder, ya que él había llegado por un golpe de Estado. A eso se le llama populismo. Es populismo usar a la población para mantenerte en el gobierno. En la actualidad esto se asocia a lo que se conoce como demagogia. En el Perú te puedo colocar 800.000 casos de populismo y demagogia. Cuando tú hagas siglo XX, vas a ver a Guillermo de Billinghurst. Cuando hagas República Aristocrática, el famoso pan grande. La reforma agraria que hizo Velasco guarda similitud, mi estimada Alejandra, con la reforma agraria que hace Pisístrato. Más Velasco no fue populista porque él sí quería hacer reformas estructurales para desarrollar y modernizar el Estado. Solo que a la larga sus reformas no fueron bien ejecutadas y la contrarreforma que hace Morales Bermúdez termina paralizando, más el contexto internacional de crisis de 73 generó los números negativos de Velasco, ¿no? Si te refieres a la reforma agraria, sí, 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 es similar. Pero si te refieres a la acción, al objetivo, la finalidad era distinta, era distinta. Ahora, por ejemplo, le decía, ¿no? El caso de Guillermo de Billinghurst, el famoso pan grande, ¿no? Así es, el famoso pan grande. Fracasaron en el sentido económico, mi estimada Ana Paula. En el plano social se liberó a muchos indígenas de la servidumbre. Sí, por eso Velasco es un tema bastante polémico y que despierta pues mucha investigación, muchos intereses. Y justamente cuando uno analiza, pues el gobierno de Velasco tiene que hacerlo con bastante detenimiento, bastante cuidado, ¿no? Así es. Ya dará usted en su respectivo curso de HP, obviamente, ¿no? Ahora, les decía, en la década 40
Bustamante Ribeiro competía con Manuel Eloy G. Ureta, y las propagandas de la época demuestran esta acción demagógica y populista que te venía mencionando. Por ejemplo, la gente decía, no, si quieres comer bastante, vota por Bustamante. Si quieres estar a dieta, vota por Ureta. Entonces, la publicidad, los medios de comunicación para elegir a uno o a otro político no es algo nuevo, ¿no? Es algo que se ha dado en toda nuestra vida republicana, porque así funciona la democracia representativa. Buscas a alguien, ¿no?, que va a tomar el poder mediante tu voto, ¿no? Y entonces los políticos eso lo saben y buscan generar la mayor idea de captación, ¿no? Ya que usted es más jovencito que yo, si usted gusta, puede conversar con sus padres de familia respectivos y preguntarle, ¿no? Así es, Tam, y esa propaganda, así es. Y preguntarle a sus padres cómo era el Perú en los ochentas. En los ochentas el populismo y la demagogia campeaba por todo lado. Por ejemplo, cuando yo era pequeñito, venían camiones azules del gobierno con pescado gratis. Uno chivolo, pues miras un camión, te enteras que dan pescado gratis, no lo piensas dos veces, pero no, te vas corriendo a chapar tu pescado gratis. Pero, ¿qué te vas a poner a analizar que la demagogia, el populismo? No, 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 ni sabe qué es eso a los 8 años, a los 10 años, ¿no? Y te daban tu polito, ¿no? Del partido de turno, pues, ¿no? Y uno se ponía su polito bacán, ni se daba cuenta que estaba haciendo publicidad del partido, pues, ¿no? Te das cuenta, sí, ¿no? Lógicamente, Tanya, cuando llegabas a casa con el polito y el pescado, la mamá te preguntaba, ¿no? ¿De dónde has sacado ese pescado? Y tú decías, no, me hago el camión azul, me han regalado este polo. ¿Qué partido es? Acción Popular. Ya, la mamá decía, ya saben, en siguientes elecciones votamos por Acción Popular. Y los hermanos mayores que votaban le hacían caso a la mamá y tenían que votar por Acción Popular, por ponerte un ejemplo, ¿no? Así es. Claro, Clever, ¿no? Si lo quieres comparar con los últimos años de gobierno, tienes los tupper naranja del Fujimorismo, ¿no? Del Fujimorismo hay un evento que yo recuerdo claramente, eh, las oleadas de friaje en Puno. Ustedes saben, ¿no?, que en Puno hace demasiado frío. El Fujimorismo regaló frazadas a Puno, lo cual es una acción bastante loable, bastante saludable, bastante positiva. El problema era que en las frazadas colocaron el logo del partido. Entonces, una acción solidaria no tiene por qué ser expresada con publicidad. Así, mi estimada Claudia. Si yo quiero apoyar, lo hago en solidaridad, ¿no? No lo hago colocando el logo del partido. Eso es demagogia. Eso es populismo. ¿Te das cuenta? Y bueno, como te repito, hay un sinfín de ejemplos a lo largo de la historia del Perú. Te he colocado solamente unos cuantos nada más. Entonces, volviendo a lo nuestro, Pisistrato ha dado golpe a Solón. Solón gobernaba en favor de los ricos. Entonces, ¿qué hace Pisistrato? Busca apoyo en los pobres. Por eso les reparte tierras. Cosa que si quieren sacar del gobierno a Solón, él tiene una base social de apoyo que lo respalda, pues. ¿Qué tal, gente? ¿Se entendió el análisis? Listo. Ahora, para acabar esto, lo único que tienes que hacer es usar matemática. Nada más. Matemática básica. ¿Matemática básica, profe? Sí. Si usted sabe multiplicar y sabe sumar, va a entender automáticamente cómo nace la democracia en Atenas. No, Franz, porque en una tiranía el tirano concentra el poder del Estado y se anulan los órganos reguladores de justicia y de leyes. Es usual en una tiranía. Ahora, muchachos, escúchenme. Muy buena pregunta, Franz. Gracias por el aporte. Muchachos, la descendencia de Pisistrato eran dos hijos.
Hiparco e Hipías. Hiparco e Hipías. Una rebelión quería matarse a Hipías y terminó matando a Hiparco. ¿O qué? ¿Cómo es eso, profe? Es que eran gemelos. Así es, Ana Paola. Entonces, cuando Hipías se entera que han hecho una revuelta para que lo eliminen del poder, huye valientemente. Hipías huye. ¿Y a dónde se va? Se va a Persia. Cuando estallen las guerras médicas, Hipías regresa. Pero no vayas a creer para defender a Atenas, no, vino con los persas, vino para vengarse del exilio que le había hecho Atenas. ¿Y quién fue el responsable de la expulsión de Hipías? Clístenes. Clístenes. Y Clístenes realizó las siguientes reformas. Número 1, dividió la península ática en 10 tribus. Cada tribu la dividió en 10 demos. Jóvenes, consulta. ¿Cuántas demos existen? La península ática se divide en 10 tribus. Cada tribu en 10 demos. ¿Cuántas demos existen? 100. Lógico, 100. De cada demo saco un representante. De cada demo saco un representante. ¿Cuántas demos tengo? ¿Cuántos representantes de las demos tengo? Tengo 100 aulas. Saco un alumno por cada aula. ¿Cuántos alumnos tengo? Profe, también 100. Esos 100 se van a ir a la BULE. Mira la PPT. ¿Cuántos miembros habían en la BULE? 400. Le vas a sumar ahora los 100. Qué difícil. 400 más 100. Usa tu calculadora científica. Aplícale el logaritmo neperiano, binomio de Newton, función trigonométrica, número complejo, función biyectiva algebraica, métele Horner, Ruffini, trigonometría del espacio, y eso te sale con mucho esfuerzo, 500. Por eso, Clístenes crea el Consejo de los 500. Lo máximo Clever, tómale screenshot a la operación algebraica que ha hecho Clever. No se te vaya a olvidar, ahí está Clever, ha hecho la operación ahí. Facilito para todos ustedes. Listo. Por eso se dice que él amplía la bulé. Muchachos, pero esos 100 de diferencia, ¿de dónde salieron? Muchachos, esos 100 de diferencia, ¿de dónde salieron? De los demos. Ahí, Claudia, está el origen de la palabra democracia. Así nació la palabra democracia. El poder del demo. ¿Se entendió, muchachos? Entonces me preguntabas una diferencia entre la aristocracia y la democracia, pues la cantidad de personas que participan en el acceso al poder. En una aristocracia es un número reducido de personas que están caracterizados por su origen nobiliario, nobles. En una democracia participan un mayor número de personas independientemente de su origen de nacimiento. No recuerdo el nombre del compañero que me preguntó diferencia entre aristocracia y democracia, pero creo que con la explicación ya quedó clarísimo, ¿verdad? Listo, Aarón. ¿Le quedó claro a mi estimado Aarón la diferencia?
Ok, listo, Aarón. Ahora escúcheme. No vayan a cometer el error de pensar que la democracia griega es igual a nuestra democracia en la actualidad. Nada que ver. La democracia griega era, uno, directa, es decir, un ciudadano ocupaba un cargo público, no como en la actualidad que tenemos que elegir a alguien para que lo haga. Nuestra democracia se llama representativa y sus orígenes lo explicaremos cuando hagamos ilustración más adelante, siglo XVIII, temas posteriores. La democracia griega era una democracia elitista para una minoría que cumplían ciertos requisitos para ser ciudadano. Clístenes establecía que la democracia era solamente para los atenienses, varones nacidos en Atenas de padre ateniense. Eso quiere decir que las mujeres y los que no nacían en Atenas no eran parte de la ciudadanía. ¿Estamos jóvenes? ¿Qué tal, muchachos, su análisis de la evolución política e histórica de Atenas? Gracias, Clever. Gracias, Alejandra. Quiero hacer un pequeño paréntesis, y quería comentarles que en el examen de los chicos de nivel repaso, que me toca en el bloque anterior, una de las preguntas que le hice fue la siguiente. ¿Clístenes políticamente protege? ¿Y sabes qué me respondieron los muchachos? La aristocracia militar. Muchachos, yo te pregunto, según todo lo explicado, ¿Clístenes protege la aristocracia militar? No, porque para empezar, la aristocracia militar es espartana. Esparta es aristocrática militar. Clístenes es ateniense y crea la democracia. Y la aristocracia está por acá, lejos. Entonces, muchachos, eh, yo vuelvo a repetir, estamos en un módulo nivel intermedio, donde yo tengo que darte la mayor cantidad de información posible y una explicación que permita comprender el proceso histórico, para que usted, cuando llegue al nivel avanzado, usted pueda practicar sin dificultad. Dentro de un mes hay un examen de admisión de San Marcos. Ese examen no es para ustedes todavía. ¿Por qué, profesor? Porque tú recién estás en proceso de formación. Tú aún no estás todavía en nivel de competencia, porque tú recién te estás preparando. En un repaso va la gente que ya terminó su preparación, derrocando a Pisistrato también. Está escrito ahí, mira, él destierra de ese Pisistrato, él expulsa a Hipías, así llega al poder. Por eso, para evitar caer en la tiranía, hace las reformas que crean la democracia, mi estimada también. ¿Ya? Entonces, muchachos, a usted todavía se le va a explicar el curso en los próximos meses, y terminado el módulo intermedio, recién viene el avanzado, que es la práctica. Entonces, usted siga trabajando de la manera como lo está haciendo, no desespere, no coma ansias por postular a un examen cuando recién está iniciando su preparación.
Yo te digo con mucho cariño esto porque hay mucha gente que postula para agarrar experiencia, para ver cómo le va, dice, se meten en un repaso, no entienden nada, postulan, pierden tiempo y plata. Pero bueno, es simplemente un consejo, una sugerencia. Al final, ¿no? Los alumnos y la familia sobre todo hacen lo que mejor les parece, ¿no? Yo le hago mi comentario en base a la experiencia que tengo y como docente sé pues lo que el alumno requiere para un examen de ingreso y usted todavía recién está en formación todavía, ¿ya? Bueno, recuerda que postulan miles, pelean vacante pocos e ingresan aún menos. Por eso hay que estar bien preparado, hay que estar bien preparado, ¿ya? Miren muchachos, voy a hacer una pregunta muy sencilla que usted va a responder sin problemas. No es una pregunta académica, es una pregunta de sentido común. Muchachos, nosotros sabemos cuál será el nivel del siguiente examen de admisión. Te pregunto, ¿nosotros sabemos cuál será el nivel del siguiente examen de admisión? No lo sabemos. Puede ser fácil, puede ser intermedio, puede ser difícil. No lo sabemos. Pero yo tengo que prepararte de manera completa para que usted venga como venga al nivel del examen, lo responda sin dificultad. Entonces, por ejemplo, te comento rápidamente esta breve anécdota. Yo en clase presencial, este esquema lo pongo en pizarra. En clase presencial lo pongo en pizarra. Y a los chicos no les permito que le tomen foto. A mano, cuaderno. Reviso cuaderno en clase presencial. Yo. Reviso los resúmenes en clase presencial. Saco orar al frente en clase presencial. Y hay muchos chicos que hacen lo más fácil. En vez de hacer los resúmenes, en vez de leer, en vez de apuntar, no van a clase. Lo más cómodo, lo más fácil, no voy a clase. En el examen de admisión San Marcos, hicieron una pregunta de Solón. Una pregunta de Solón. Y la pregunta que hizo San Marcos daba pena. ¿Por qué, profe? Demasiado fácil. Muy easy. Daba vergüenza la pregunta. La pregunta fue así. Solón elabora leyes. Entonces, es un, respuesta, legislador. Eso fue todo. Entonces, el alumno que copió toda esta información, pero que no ingresó y respondió bien esa pregunta, en el siguiente ciclo, no me lo dice, pero piensa así. Ah, ya no estudio historia, ya no entro a la clase del profe, ya no hago mi resumen. ¿Para qué si muy fácil viene en San Marcos? Otro año, San Marcos preguntó por los requisitos de Clístenes para ser ciudadano y casi nadie respondió a esa pregunta a pesar que se había explicado en clase. Entonces, muchachos, por eso me canso de repetirte siempre lo mismo. Estudiamos semana a semana, tema a tema, curso a curso, durante toda la preparación. Si el examen viene fácil, lo destrozamos. Si viene intermedio, nos peleamos con él. Y si viene difícil, hay que estar preparados para aquello. Por eso hay que tener una buena preparación. ¿Sí, muchachos? Bueno, ahora voy a dejar esta parte acá y les pregunto a ustedes, porque mandé a estudiar Roma para el día de hoy, ¿ya? La próxima semana continuamos. Muchachos, tienes que haber encontrado la ubicación de Roma. A ver, por favor, pregunta ofensiva. ¿Dónde está ubicado Roma? Sorry con excuse me. Discúlpame.
¿Dónde has encontrado la ubicación de Roma? Roma se encuentra ubicada en la península itálica, ¿no? Fácil, claro, claro. Entonces, por favor, te voy a dejar esta PPT colgada de Roma para que usted la vaya chequeando y analizarla la próxima clase. ¿Ya? ¿Me confirmas, por favor, si se ve la PPT que estoy compartiendo? Gracias. Tienen que tener cuidado, muchachos, con su micro. Tienes que darte cuenta, por favor, de tu dispositivo. ¿Ya? Gracias. Muy bien. Y según lo que has estudiado, ¿cuántas etapas históricas tiene Roma? Ya sabemos que Roma está en la península itálica. ¿Cuántas etapas históricas tiene Roma? 3. ¿Qué fueron? Gracias, Claudia. La monarquía, la república y el imperio. Entonces, habrá una clase para cada etapa. Una clase para Roma monarquía, otra clase para Roma república y otra clase para Roma imperio. ¿Ya? Para hoy te mandé a estudiar Roma monarquía. Según lo que has leído, ¿cuál es la leyenda que explica la fundación de Roma? Sorry con excuse me, disculpa la ofensa. ¿Qué leyenda explica el origen de Roma? Pues obviamente la leyenda de Rómulo y Remo. ¿Ya? Así es. Entonces hay que analizar esa leyenda, la leyenda de Rómulo y Remo, ¿no? Rómulo funda Roma. Así es. Acá te he colocado la explicación histórica del origen de Roma, que es una mezcla de varios pueblos. ¿Ya? Ahora, te dije que hay dos dinastías que gobiernan Roma en la monarquía. ¿Cuáles son esas dos dinastías? La latina y la etrusca. Correcto. La latina y la etrusca. Los latinos eran 4 reyes. ¿Cuáles eran esos reyes latinos? Aquí está. Rómulo, Numa Pompilio, Tulio el Hostil y Anco Marcio. Por favor, ¿puedes fijarte tu micrófono que está interrumpiendo la clase? Gracias. Ya. Ya lo deshabilité. Esperemos no tener más problemas. Listo. Para Rómulo, fundó Roma. Numa Pompilio, como puedes verlo ahí, organizó la religión. Tulio Hostil destruye el Valonga. Anco Marcio impulsa el comercio. ¿Ya? Numa Pompilio creó el cargo de augures, que son los adivinadores, pontífices, que son sacerdotes,
y además hizo el templo de Jano. Los etruscos fueron 3. Tarquino Prisco, Servio Tulio y Tarquino el Soberbio. Tarquino Prisco urbanizó Roma con las construcciones mencionadas, la cloaca, el circo, el foro. Servio Tulio creó la asamblea centurial, pregunta, examen, admisión, y fue derrocado por Tarquino el Soberbio. El año 509, Tarquino el Soberbio es derrocado, con eso termina la monarquía. Muchachos, y por lógica, ¿qué forma de gobierno nace? Al terminar la monarquía, ¿qué forma de gobierno nace? Por lógica, nace la república. ¿Ya? Entonces, la próxima clase, sugerencia, resumir, Roma República. Todo Roma República. Sus características: economía, sociedad, política, cultura, ¿ya? Sociedad romana. Tienes que saber qué es un patricio, un plebeyo, un esclavo. Derecho romano. ¿Cómo surge el derecho romano? ¿Ya? Importante. Las luchas sociales, la lucha patricio-plebeyo, las guerras púnicas, causas, consecuencias, la crisis de la República, los triunviratos, las guerras civiles, todo eso tienes que estudiar para la próxima semana. ¿Ya? Listo. Ahora escúchame, y me lees el PPT que estoy dejando de Roma Monarquía, obviamente. ¿Ya? Lo voy a dejar colgado ahí. ¿Ya? Listo. Muchachos, un segundo, antes que te retires, quiero mencionar lo siguiente. La semana pasada, en nuestra prueba, decía así: en la Edad Antigua, la polis de Atenas alcanzó gran prosperidad bajo el gobierno de Pericles. Muchachos, ¿qué fue lo más relevante de Pericles? Jóvenes, ¿qué fue lo más importante de Pericles? Políticamente hablando, según lo que mencionamos la semana pasada. Gracias, Claudia. La consolidación de la democracia. Entonces, la clase pasada hemos trabajado ya en las PPTs, hemos hablado de Pericles y la consolidación de la democracia. Así lo han entendido la mayoría de ustedes. 96 alumnos han respondido bien, pero la prueba solamente le han dado 114, no los 140 que son. Entonces, en porcentajes, eso ha sido 84%, nada más. 5 han marcado economía autárquica. Falso, una economía autárquica es cerrada. Pericles consolida el comercio. Comercio, intercambio de productos, no puede ser autárquica. 2 han marcado somete a Esparta. Falso, Pericles muere en la guerra del Peloponeso. Esparta le gana a Atenas. Atenas no le gana a Esparta. Y 10 me han colocado conquista del imperio persa, y eso me sorprende, muchachos, porque hemos explicado en más de una ocasión que quien conquista Persia es Alejandro Magno. Entonces, allá hay 17 compañeros que han fallado la pregunta. Bueno, uno que marca desconozco la respuesta. Y eso ha bajado nuestro promedio respectivo. En la pregunta número 2 dice: las guerras del Peloponeso entre las polis lideradas por Esparta y Atenas traen como consecuencia 11 me marcan lucha entre griegos y persas. Estás confundiendo las guerras médicas. Grecia, Persia, es guerras médicas. La pregunta pide guerras del Peloponeso. 86 marcan la clave correcta. 75%, o sea, 3/4 partes del salón. La otra cuarta parte, el 25%, ha marcado mal. 10 han marcado surge la Liga de Delos. La Liga de Delos surge en plenas guerras médicas. La Liga de Delos es la que le gana a Persia. ¿Cómo va a surgir en la guerra del Peloponeso, que es posterior? 7 compañeros marcan la democracia. ¿Cómo las guerras del Peloponeso van a originar la democracia si la democracia ya había sido consolidada por Pericles y ya había aparecido antes con Clístenes?
La respuesta correcta, la crisis y la decadencia de Grecia. Hemos explicado que al pelear Esparta contra Atenas, las polis griegas principales generan una crisis que facilita la invasión de Macedonia. Eso lo hemos explicado en Introducción al Mundo Griego, lo hemos explicado en el cuadro que hemos mostrado en más de una ocasión, jóvenes. Número 3. El mundo helenístico surge como consecuencia de la expansión de Macedonia. ¿Qué caracterizó al mundo helenístico? Esta pregunta, 79%. Han marcado bien 90, han fallado 18. 4 han marcado imponer los modelos griegos a los pueblos vencidos. Alejandro es respetuoso de las costumbres de los pueblos sometidos. No lo somete, no lo impone. Mezcla la cultura de los pueblos sometidos con la suya, que expande. 6 han marcado, difunde la cosmovisión heliocéntrica aristotélica. En ningún momento hemos hablado de Aristóteles y el heliocentrismo para elegir esa clave. 14 caen en la trampa. Dice, expandir la religión griega a Occidente. Si Grecia es Occidente, Alejandro conquista Persia. La expansión es hacia Oriente, no hacia Occidente. Si Grecia está en Occidente. Respuesta correcta, se combinan los ideales griegos y las costumbres orientales persas. Sincretismo cultural, lo hemos explicado en más de una ocasión. Mezcla de valores culturales entre el mundo griego macedónico y el mundo persa oriental, helenismo. Resultado de ello, muchachos, promedio 14,3. Y 14,3 es menor a 16,7. Eso traducido significa que no habrá material de Grecia 2. Ya no habrá material de Grecia 2. Ya, a las 3/4 partes del salón estamos trabajando bien. Hay una pequeña cuarta parte que tiene que mejorar y hay un pequeño grupo que no ha dado la prueba. Son como 30 que no han dado la prueba. Bueno, entonces ya saben qué estudiar para la próxima semana. Esperemos lo hagan así. Rindan su prueba, que está bastante sencilla, de Roma Monarquía. Nos vemos la próxima semana. Ya espero que esta vez la haga todos o la mayoría, como siempre lo solemos hacer. ¿Ya? Listo, muchachos. Nos vemos la próxima semana. Si desean, les puedo pasar el link de la prueba correspondiente para que lo puedas resolver. Gracias, Claudia. Ahí Claudia también lo pasó. Yo también lo estoy pasando. Por ahora vamos 25 alumnos que han respondido. 16 de nota. Nos hemos recuperado. Veremos cómo llega al final el promedio. Bien, Sandy. Felicidades. Cuídense, muchachos.